Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados en todo el Perú a través de la red Sodomco. En Lima, Radio Santa Rosa. En Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo. En Arequipa, Radio San Martín. En Cusco, Radio Veritas. En Ucayali, Radio Cepagua, la Convención, Radio Quillabamba. Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, es la red dominica del Perú. Hay otras radios amigas que también se unen a esta transmisión. En Huánuco, Radio Huánuco. En Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho. En Puno, Radio Pública. En Ancash, Radio Moro. En Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del arzobispado de Huancayo. En Satipo, Radio Milenio. Abancay, Radio Estación Solar. En el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente. En Cajamarca, Radio Los Ángeles. Apumaquisterio, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Y también estamos ahora sí en los aplicativos móviles, en la página web, después de algunos días de que no hemos estado ahí, en la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días, día 93 del aislamiento social obligatorio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Ahora sí, con internet estamos más contentos. Uno extraña lo que no tiene. Hemos salido viernes y lunes sin la capacidad de estar conectados en imagen con ustedes, pero ahora sí. Bueno, quería empezar con buenas noticias para que todos tengamos más alegría de vivir, porque después vienen las malas, por cierto. Acá me acaban de pasar un dato publicado por Associated Press, está en inglés, pero lo voy a traducir, y me lo pasa por Twitter Hugo Coya, muy interesante. Hay una investigación que se está realizando con pacientes en el Reino Unido y hay un tratamiento con un esteroide llamado dexametasona que ha reducido las muertes por COVID-19 hasta en 1/3 en pacientes que ya están gravemente enfermos. Este es el caso de una droga en pacientes gravemente enfermos que ha reducido las muertes. Según lo que me dicen acá, es la primera evidencia de que un medicamento puede evitar con eficacia la muerte de un paciente. Esto es importantísimo y ojalá que, esta información científica llegue rápido al Ministerio de Salud. Es, reitero, la primera evidencia de una droga que prueba mejorar la sobrevivencia de pacientes graves. Estos son los pacientes ya hospitalizados o en UCI. Esta droga, repito, es un esteroide que se llama dexametasona. Dexametasona. La información la trae Associated Press, que es una agencia de noticias muy importante, así que esperemos que esto se pueda desarrollar más. Y otro dato, les paso el dato a todos nuestros oyentes. Hay mucha molestia por los cobros de energía eléctrica en la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque las empresas no han podido desplegar a su personal para hacer lectura de medidores. Como ustedes comprenderán, ha estado prohibido, hemos estado en cuarentena. ¿Y qué han hecho? Han cobrado un promedio de los 6 meses anteriores. En algunos casos puede ser muy injusto porque se trata de locales comerciales que justamente han estado cerrados.
Entonces, hay quejas diciendo por qué me están cobrando algo si aquí no ha vivido nadie. O casas que han estado vacías porque la familia se mudó a otro sitio. Ahora, los que se han quedado en casa sabemos perfectamente que hemos gastado más electricidad porque justamente hemos estado todos metidos en la casa, todo el día. Pero en todo caso, hay una forma interesante por la cual usted puede pedirle, por lo menos acá tengo el link de Luz del Sur, que le cambie su recibo. Se llama Mi Lectura. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Le tiene que tomar una foto a su medidor y mandar la foto, colgar la foto en la página web de Luz del Sur. Por lo menos esto está para Luz del Sur. No sé si para Enel, pero para Luz del Sur les paso el dato, lo he puesto en Twitter. Registra la lectura de tu medidor y evita promedios en tu facturación. Entonces, registras tu número de suministro y mandas tu foto. Y con eso, con ese link, ya está. Facilísimo, es luzdelsur.com.pe /mi-lectura/. También paso datos para que vean que no todos son malas noticias en este programa, pasamos buenas noticias también. Y contarles también que en el Reino Unido el desarrollo de la vacuna que está trabajando en la empresa AstraZeneca con la Universidad de Oxford ya está en fase 3. Estudiar una vacuna y ponerla en el mercado es un proceso muy largo. A veces demora años, años, 3, 4, 5 años tener una vacuna. Y a veces todos los experimentos que se hacen terminan fracasando porque no se logra. Pues esta vacuna ya está en fase 3 de 4 fases. La primera fase es animales, experimentación, ya se ha hecho, digamos, lo que quieres probar, lo comienzas a probar en animales. Ese es un poco el trabajo que se está haciendo en el Perú, en Chincha. Ya se está experimentando con un conejo, ¿no? De la gallina al conejo. Una vez que terminas con animales en la fase 1 y puedes probar la efectividad en animales, pasas a seres humanos en la fase 2, pero en grupos de voluntarios muy, muy chiquitos. Con grupos, ¿no es cierto?, a los cuales les das placebo, y al otro grupo sí les das la medicina, etcétera, etcétera. En fin, algunos los vacunas, otros no los vacunas, tu grupo de control. Esa etapa dura meses, lo que han hecho es acortarlas. La etapa 2 es donde ya sales no con 20 voluntarios, sino con, ¿qué te digo? Pues 200 voluntarios. ¿Ok? Esa es la etapa 2. En la etapa 3 comienzas a probar la vacuna en cientos de personas. Ya vas a un grupo mucho más grande. 1.000, 2.000 personas ven los resultados, etc. Todavía no es lo suficiente. La etapa 4 es la que vacunas miles de personas. O sea, primero es un grupo chiquito, de ahí cientos de personas y de ahí miles de personas. Está en la etapa 3 vacunando a cientos de personas en Reino Unido y en otras partes del mundo, porque la están probando, y creen que para octubre están listos. Sería una gran noticia. Ojalá, hay que rezar que salga. China también está avanzando en la suya y Estados Unidos también. En uno de los experimentos ya está por entrar a fase 3 o está en fase 3. Son los que están más adelantados. No hay nadie en fase 4 todavía. Ahora, la de Reino Unido hace una fase 2-3, o sea, han cortado plazos y han adelantado. Esto, claro, con la urgencia del momento puede ser bueno, pero también los científicos advierten que siempre hay que tener mucho cuidado porque los efectos adversos a veces solo se ven cuando realmente tienes una población muy grande vacunada que te permite identificar esos efectos adversos. Así que, bueno, así vamos con noticias positivas. Y ahora sí, nos toca comentar lo que vimos ayer. Antes de salir al aire lo estábamos comentando con Abel, que son nuestras noticias locales. Primero, dos datos. Ayer apareció, bueno, ya lo habíamos advertido, la cifra oficial del decrecimiento de la economía peruana en abril, que es menos 40%, ni siquiera entra en el cuadrito. O sea, es tan dramático que tú ves una línea recta hacia abajo y no entiendes qué pasó. Y también, por supuesto, las cifras de empleo, ¿no? Para Lima, solo para Lima, la pérdida de empleos es gigantesca, 2.800.000. Y una ciudad de 10 millones de habitantes. Esto es gravísimo, realmente gravísimo. Y ayer se esperaba que el presidente, bueno, diera algunas explicaciones. Hacía 10 días que no tenía esta presentación. No son unas conferencias de prensa realmente porque las
preguntas se sortean, no hay repregunta, no hay posibilidad de intercambiar, digamos, nada que no sea el discurso oficial. Pero bueno, 10 días esperando esto. Desde el 4 de junio el presidente no hablaba, desde el jueves anterior. Y la verdad es que yo me quedé muy sorprendida, Abel, porque el presidente arrancó con este programa que se llama Arranca Perú. ¡Qué nombre! ¿Ya? Y el problema es que nos habló o sea, deberíamos empezar porque algunos ministros arranquen del gabinete, porque después vamos a explicar por qué, pero arranca Perú, muy bien. Y dijo que el sector privado era el motor, pero que lo importante, lo que tenía que anunciar, obviamente, era lo que iba a hacer el sector público. Un programa de miles de millones, 6.000 millones de inversión pública. Miren, todos sabemos lo que ha demorado que se ejecute la reconstrucción del norte. Y está muy bien, además, que el gobierno haya tirado la esponja y haya decidido contratar al Reino Unido para poder hacer la operación. Lo que no se entiende acá es que el Estado peruano renuncia a su capacidad de gestión y se la entrega a otro Estado. Porque el Estado peruano, en todos sus niveles, local, regional y nacional, admite que no tiene la capacidad para gestionar estos proyectos. Porque no la tiene. De mí me parece correcto que lo admitan. Así fue en los Panamericanos. No podemos hacer esto en 2 años. Perfecto. Viene otro Estado, le pagamos y lo hace por nosotros. Entonces, el Estado peruano entrega a otro Estado la ejecución de los proyectos y ese Estado contrata localmente, internacionalmente, a quien quiera. Es un proyecto llave en mano. Yo te doy el dinero, tú me entregas la obra. Muy bien. En fin, eso es para la reconstrucción del norte. O sea, esta es la solución que se ha encontrado para la reconstrucción del norte. ¿Cuándo fue el fenómeno del Niño? En 2017. ¿En qué año estamos? 2020. Entonces, si el presidente anuncia un ambicioso programa de gasto público, con todo lo que esto pueda significar a futuro, que es muy bueno, está muy bien, todos sabemos que esto no va a arreglar los problemas de empleo de este año. Ese es el problema central. Muchos de los anuncios que ha hecho el presidente, si ustedes revisan el mensaje presidencial del 28 de julio del año pasado, son muy parecidos. Tantos hospitales, tantos kilómetros de carretera, ese festival que siempre es el discurso del 28 de julio, ya, igualito. Entonces, es como si yo te contara mis planes, ¿no es cierto, Abel? Entonces yo te dijera, mira, Abel, a mí me gustaría fundar un periódico, ¿no? Y tener un canal de televisión y darle empleo a todos los periodistas que se han quedado desempleados. Y sí, lo vamos a hacer. Es un buen deseo, pero no hay nada concreto. Eso es lo que todos estábamos esperando ayer. Cosas concretas para llegar a fin de mes. ¿Ok? No un gran programa de inversión pública que evidentemente es muy bueno que se haga. Y esperemos que se haga. Pero no se va a hacer pues este mes, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre. Alguna cosita podrá hacerse para octubre, empezar algunas cosas pequeñas. O sea, cualquier licitación mínima para hacer una pirca en un pueblo demora 2 o 3 meses. Acá el problema es que la gente está sin trabajo hoy. Eso es lo que no entiende. Tú dejaste 3 meses a la gente sin trabajar, bueno, se le acabó la plata y hoy tiene que trabajar. Y tú le ofreces un programa de reconstrucción que lo va a ejecutar el Reino Unido, seguramente con mucho éxito el próximo año, un programa de inversión pública gigantesco que lo hará el próximo gobierno en su plenitud, porque todos sabemos lo que demora el Estado peruano en ejecutar, sobre todo obra pública, que además siempre tiene el viso, el manto de corrupción y hay que estar mirando porque se roban todo. Si se han robado hasta en las mascarillas durante la pandemia, imagínate tú, 6.000 millones de soles. Entonces lo que esperábamos era que dijera el presidente qué va a hacer con el sector privado. Y sobre eso, ni una palabra. Los centros comerciales, con toda la pachocha del mundo, porque el miércoles, o sea, mañana, nos vamos a reunir para discutir un decreto supremo que seguramente saldrá el jueves o viernes, para que abran los centros comerciales en determinadas horas. No
tiene ningún problema en que pierdan una semana más. O sea, si el Perú no produce 3 meses más, no parece agitar al presidente. Todos estamos mirando, entonces, ¿qué cosa está arrancando? No ha arrancado nada. Lo que sí tenemos es, hay que repetirlo, varios problemas sectoriales. La ministra de Economía y Finanzas está desesperada tratando de reactivar la economía peruana, y hace bien, es su trabajo, pero los ministros de Producción, Trabajo y Salud han decidido que no. Y te pongo un ejemplo porque ayer he visto las resoluciones y yo no lo puedo creer, ¿ya? Ministerio de Trabajo. Resulta que tu empresa no puede trabajar. El gobierno ha decidido que tu empresa no trabaja, punto. 0 ventas, 0 producción. No has vendido nada, no tienes nada. ¿Ok? Y te dicen, porque además esta es una norma del año 92, la original, ahora han hecho una parecida, pero en fin. Dicen sí, o sea, efectivamente tú puedes suspender a los trabajadores los meses en los cuales no produces y no vendes, y cuando regreses a producir, 90 días después, bueno, ya pueden regresar tus trabajadores. En ese periodo no les tienes que pagar, lo cual es de lógica elemental. Muy bien, pero presente usted su solicitud y explique sus razones. Entonces tú presentas tu solicitud, es un papeleo espantoso, pero se suponía que esto tenía una aprobación automática. ¿Para qué? Para que los trabajadores pudieran retirar su CTS. Pero después dijeron que no era automático. Entonces, el Ministerio de Trabajo tiene que aprobar. Pero si no aprueba, el trabajador no puede retirar su CTS. Claro, tienen que agarrar el cuello al trabajador también. Muy bien. ¿Qué ha empezado a hacer el Ministerio? Ha comenzado a desaprobar todas las solicitudes. Ha aprobado 200, aparentemente 200 de 30.000. Hasta ahora ha rechazado, dicen, porque no hay cifra oficial, 2.000. ¿Y sabes qué te ponen en la resolución, Abel? Una lista de normas, la norma tal, la norma tal, la norma tal. Y ahí te ponen análisis de la solicitud, ¿no? Y el tema de fondo. No cumple. Según el informe número tal, que no anexan, no cumple. Oiga, pero señor, le estoy presentando mi flujo de caja, no tengo plata. No tengo crédito, no tengo plata, no tengo nada. O me voy a quedar con 20 trabajadores para hacer tareas de mantenimiento. Necesito el flujo de caja que tengo para pagarle a ellos, no tengo nada más. No, denegada. Cut and paste, porque tengo 2 resoluciones idénticas en un formato, donde no analizan nada. No tienen motivación. ¿Tú sabes lo que es emitir una resolución que quiebra tu empresa sin motivación? No puedo decir la cantidad de inconstitucionalidades que hay ahí. O sea, acusamos al Congreso todo el tiempo de sacar normas inconstitucionales. Bueno, el Ministerio de Trabajo en este momento está violando la Constitución. Te deniega la solicitud sin decirte por qué. Y claro, puedes apelar. Pero ¿cómo vas a apelar si no sabes por qué te la han denegado? Explíquenme. Ministra de Trabajo, explíqueme, ¿cómo apelo? Usted dice que yo no cumplo los requisitos. Ya, muy bien. Mi empresa está quebrada, pero señora, ¿qué quiere? ¿Mi flujo de caja? ¿Mi estado, mi balance? ¿Qué quiere? ¿Qué más quiere? Se lo doy. Dígame qué es lo que he hecho mal. No te dicen qué es lo que has hecho mal. Ese es el Ministerio de Trabajo en este momento. Es sostenible. En un momento en que la informalidad ya absorbió 2.800.000 personas que ya se quedaron sin trabajo, pues no son informales, ¿eh? El Ministerio de Trabajo está arrojando la informalidad a millones de peruanos y nadie dice nada. Nadie dice nada. Ayer yo veía en la conferencia de prensa, cuando obviamente hicieron una pregunta que algunos se hacen, malintencionadamente yo te diría, sobre por qué los préstamos de Reactiva Perú son para empresas que sí tienen trabajadores en su flexión perfecta. Y la ministra de Economía dijo lo lógico, no es un regalo, es un préstamo. Y 2, justamente es para que las empresas vivan, para que sobrevivan. No es una medida laboral. Si tienen que... A ver, cuando el Titanic se hunde, no hay botes para todos. Eso es lo que no se entiende. Voy a salvar a la mitad de mi planilla. ¿Cuál es la posición de la izquierda peruana? No, mátalos a todos. Mátalos a todos. No le puedes prestar a una persona jurídica que está despidiendo personal.
¿Por qué? Estoy tratando de salvar a todos los que puedo. No, no, mátalos a todos. Y esa parece ser la posición del Ministerio de Trabajo, que claro, ya delante de la ministra de Economía no lo pudo decir. Bueno, los requisitos de Reactiva Perú son del Ministerio de Economía. Claro, porque es mentira que no pueda suspender, despedir, liquidar, reducir sueldos por negociación uno a uno cuando pides un préstamo de Reactiva. Y mencionaron a los medios de comunicación, y efectivamente, todos los medios de comunicación han tenido que ir a pedir plata a Reactiva. Es un préstamo, no es un regalo. ¿Y por qué? A ver, piensen un poquito, ¿verdad? Vamos a rompernos el coquito. ¿De qué viven los medios de comunicación? No en el que estamos, porque este es pastoral, este vive de la caridad pública, pero los medios de comunicación en el Perú viven de la publicidad. ¿Quién paga la publicidad? Los anunciantes privados en un 90%. El Estado pone, sí, y es muy fuerte el componente en radios chicas, en provincias, etcétera. Pero en Lima, en los grandes medios nacionales, el componente estatal es bastante pequeño. Entonces, ¿quién pone la publicidad? Los anunciantes privados. Muy bien. ¿Qué publicidad te va a poner un anunciante que no vende nada? Explíquenme. Nada, pues. Si no vende nada, no puede vender nada. ¿Qué publicidad te va a poner? Cero. Entonces, el medio de comunicación que vive de la publicidad, no tiene publicidad. Y tiene una planilla de 800 trabajadores. 800, 700, 600, 500 trabajadores. ¿Qué cosa creen que va a hacer? Para salvar a los que pueda. Va a liquidar, va a pedir plata de Reactiva Perú para pagar liquidaciones. Liquidaciones de personal que se está yendo con 12 sueldos, ¿ah? Con paquetes. Por eso que nadie ha protestado mucho, porque esa es la parte que no le han contado al público. ¿Ok? Y bien por ello, o sea, me parece regio. A mí me han votado de, fíjense yo, muchísimos sitios y jamás me han dado una indemnización por despido. Nunca. Así que, bien por ellos, por los que se están yendo con sus buenos paquetes. Lo que les va a permitir vivir un año sin trabajar. O sea, muy bien. Pero es que eso cuesta, pues. Entonces tienes que endeudarte para poder pagarlo. Porque no tienes ingresos. Los que el año pasado ganaron un montón de plata. Ya se la gastaron. Reinvirtieron, repartieron utilidades. Ya no está. No hay. No hay. Entonces hay gente que sigue creyendo que el dinero crece en los árboles. No crece en los árboles. No llueve del cielo como maná. No hay. Entonces, tienes que sentarte y decir, muy bien, ¿qué hago? ¿Cierro la empresa y dejo 800 personas sin trabajar? ¿O me quedo con 400, me endeudo, cubro esa planilla y aguanto 3 meses más hasta que entre las ventas que tienen que entrar? Eso es lo que están haciendo todas las empresas en el Perú. Pero con el Ministerio de Trabajo diciéndole, no, esas que sacaste no las puedes sacar. O con esta izquierda enloquecida que grita, no le pueden prestar plata a las empresas que liquidan personal. ¿Por qué? Si son las que tienes que rescatar, son las que están mal. Y la otra es genial. ¿Por qué le prestan tan poca plata a las MIPES y tanta a la gran empresa? ¿Para qué quiere una MIPE con 10 trabajadores 20 millones de soles? ¿Me pueden explicar? No quiere, no tiene esa capacidad de endeudamiento y no lo necesita. Necesita salvarle la vida a 10 o 20 trabajadores. Una empresa grande tiene 800 trabajadores. ¿Quién necesita más plata? La que tiene 800 trabajadores. Que a veces, ¿sabes qué pasa, Abel? Que opina gente que nunca en su vida ha pagado una planilla, que nunca ha dado empleo a nadie. Entonces, claro, tú dices estos comentarios, y parte de eso se comentó ayer. Hubiera sido más enfática que la ministra de Economía, pero bueno, dijo la verdad, esto no es un regalo, estamos prestando para que sobrevivan, porque les hemos prohibido trabajar. No pueden vender nada, no pueden comprar nada. ¿Qué cosa van a hacer? Y vamos 3 meses. Yo en ese contexto en serio esperaba posiciones como las que ha tenido la doctora Maciete, que ha dicho, miren, esto no da más. Tenemos que aprender a vivir con el virus. Distancia social, me lavo las manos, me pongo mascarilla, solo salgo para lo indispensable, no eventos sociales, no reuniones sociales, no conciertos, no espectáculos deportivos, bla, 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 bla. Hasta ahí. Pero trabajar, hoy en el Perú hay que pedir permiso para trabajar. Eso es la violación absoluta de los derechos fundamentales.
Pues, ¿han dado permiso en el centro ya, Abel, para trabajar a puertas cerradas? No. Todo No, funciona, no, todo funciona. hace 2 meses que Abel nos cuenta que en el centro se trabaja a puerta cerrada. Y claro, con este nivel de desempleo, las fotografías hoy día en los periódicos, ustedes las han visto, de lo que está pasando en el Parque El Porvenir, por ejemplo, lo han tomado los ambulantes. Y han tratado de poner un poco de orden, ¿no? De espacio, están parados sobre la tierra, tratando de vender algo parado sobre la tierra. Esa es la desesperación que hay hoy día en el Perú. ¿Y qué están vendiendo? Lo que se quedó. Todo lo que se quedó, más todo lo chino que ha entrado. Porque producción nacional hay muy poca, muy poca. O sea, por favor, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza cabe que la ministra de Trabajo siga denegando por razones absurdas? Debería ser automático. Menos 40 PBI. O sea, ¿qué vas a discutir? Y eso es generado por el Estado, no es generado por los particulares. Es una decisión política del Estado cerrar el país. Cerraron la economía de manera radical. Muy bien. Entonces, como dijo el presidente, yo asumo mi responsabilidad. Entonces, asúmanla. Y dejen de fastidiar a las empresas que quieren salvarse, a las personas que quieren seguir dando empleo. Asuma pues su responsabilidad. Usted cerró el país. Muy bien. Decidió que eso era lo mejor del país. Perfecto. Pero eso no significa que tenga que matar a todo el empresariado peruano. Hay un sesgo antiempresa. Luego el Ministerio de la Producción, que no da permiso para nada, como si tuvieran facultades sanitarias, ¿no? Y la cereza del queque ayer, bueno, ¿qué les puedo decir? El ministro de Salud, donde yo he llegado a la conclusión de que estamos todos locos, ¿sabes? Porque llegó una pregunta específica sobre, oiga, ¿por qué no se hace seguimiento de contactos? Y ese seguimiento de contactos, a esos contactos se les aísla también, se les da la medicina, etcétera, para que la enfermedad no se propague de la forma indiscriminada que se propaga en este momento. ¿Sabes? ¿Tú escuchaste cuando dijo, no, pero eso siempre lo hacemos? Sí. Siempre lo Sí. hacemos. ¿Qué te pasa? Tú y yo no sabemos nada, no hemos estado enterados, no hemos visto lo que ha pasado en el Perú. Si siempre lo hacen, siempre lo hacen. La última vez que se hizo fue con el paciente cero. Yo no conozco a nadie que se haya enfermado y que hayan llamado y le han dicho, bueno señora, vamos a hacer una lista de todas las personas con las que usted ha tenido contacto en los últimos 15 días. Ya, los de su casa, ¿en qué mercado compra usted? A la vuelta, ya, perfecto. ¿En qué puestos ha comprado? Este puesto, perfecto. ¿A alguien le han hecho esas preguntas? ¿A alguien en el Perú le han hecho esas preguntas y han ido a su casa y le han hecho la prueba a todos los de su casa? ¿Y luego han ido a hacerle la prueba a la señora del mercado donde lo compraste? ¿Han hecho eso en el Perú? No, pues no lo han hecho. Eso es hacer un rastreo de contactos y un cerco. Entonces, todas las personas con las que yo he tenido contacto, resulta que están todas contagiadas y nadie se ha dado cuenta, asintomáticos. Perfecto. Esas personas a cuarentena para que no contagien. ¿Y esas personas con quién se han contactado? No, miren, la casera del mercado con todas las otras caseras. Perfecto. Todas al test. Y además, era una sola contradicción. Me dijo, no, es que antes no teníamos pruebas moleculares, ahora sí tenemos. Antes teníamos un solo laboratorio y ahora sí tenemos. Entonces, lo que quiere decir es que antes no lo estabas haciendo. Lo que quiere decir es que no lo has hecho nunca. Y esa es la razón por la cual el Perú tiene casi 7.000 muertos. A diferencia de todo el resto de América Latina, que sí hace seguimiento de contactos. Así es. O sea, yo de verdad, Abel, yo decía, no, y lo mejor, pero si ya tenemos la app, el Perú en tus manos. ¿El ministro la usa? ¿En serio? Es un bonito juguete. O sea, sí, no la actualiza nadie nunca. Salen unos circulitos, y eso es rastreo de contactos. ¿En serio? ¿Eso cree el ministro que es rastreo? Porque si él cree que eso es rastreo de contactos, entonces estamos fregados, porque no entiende lo que es. No tiene la más remota idea de qué cosa es. Esa app no sirve en este momento para ningún propósito útil. Como digo, es un bonito juguete. Pero no sirve para nada útil, porque no está siendo alimentada, ni actualizada, ni permite a nadie hacer seguimiento de nada.
Ya se lo han dicho 20 veces, señor, esa cosa no está actualizada. No sirve. Y ayer, pues, no, sí, por supuesto, ¿qué te pasa? Entonces parece ser una nueva estrategia de comunicación. Oiga, señor, ¿por qué no hace esto? Pero si lo hemos hecho. Es como si yo te dijera, a ver, ¿y por qué no se ha construido el puente? Y tú me dijeras, pero claro que lo hemos construido, Rosa María, ¿no lo ves? Y tú ves la quebrada vacía del puente y tú dices, no lo veo, pero ahí está. Pero hombre, no seas mezquina, ¿no lo estás viendo? No, señor, yo no veo el puente. Pero por supuesto que está. ¿Qué te pasa? Qué mezquina, qué mala, qué barbaridad, no reconoce los méritos del gobierno. O sea, el presidente insiste en que tenía 270 camas y ahora tiene 1000 camas y esa es la prueba máxima de su eficiencia. Señor presidente, Y ahora las camas ya, Rosa María, pasaron a un segundo plano, ¿no? pero Es el ataque primero. claro, los otros países no están discutiendo cuántas camas tienen. Están tratando de que la gente no llegue a la cama. Así es. Esa es la cosa central. ¿Cómo hago para que la gente no vaya al hospital porque la puedo tratar de la mejor manera posible y prevenir antes de que llegue al hospital? Entonces, prevengo el contagio y prevengo la gravedad de la enfermedad. ¿Y cómo prevengo el contagio? Porque busco los focos de contagio y los aíslo. ¿Y cómo prevengo la enfermedad o el agravamiento de la enfermedad? Dando un tratamiento preventivo de entrada. Pero ¿cómo tú vas a dar un tratamiento preventivo si tú no tienes ni siquiera síntomas? Hace semanas que hablamos de esto, pero semanas. Ayer yo dije, bueno, cuando el presidente dijo, yo reconozco, bueno, ahora sí va a regresar. Ni una palabra. Y el ministro de Salud dice que estamos muy bien, muy bien. No, y la ministra de Trabajo también, No, ya la tendencia se ha revertido en mayo. Y en junio vamos muy bien. Ya la gente está contratando personal, por supuesto. O sea, ¿qué comen estos señores que nosotros no estamos comiendo para tener esa visión enloquecida de las cosas? No hay camas, no hay medicina, sí hay. El problema, han comprado 1 millón de dosis de medicamentos, 1 millón de paquetes de medicamentos para enfermos. 1 millón. ¿Y por qué no los están repartiendo? Por el amor de Dios. Esas imágenes del presidente en Piura, en un almacén estoqueado de arriba abajo, el día domingo, son una vergüenza, porque lo que quiere decir es que no están repartiendo la medicina. No tienen por qué estar en un almacén, tienes que dársela a la gente que está enferma. Claro, los problemas logísticos, ahí están. Esto no es criticar. Así es, Rosa María. Esto no es porque, o sea, por el amor de Dios, esto no es criticar por criticar. Antipatriota, malaperuana, lo que quieran. La gente se está muriendo en la calle y la gente no tiene trabajo. ¿Por cuánto tiempo vamos a aguantar esto? Que no se diga, que no se advierte hace meses. Esto no puede ser para siempre. La cuarentena como única estrategia. Y claro, tenemos mensajes contradictorios de ministros que dicen que hay que ampliarla más, hasta diciembre. Su defensa, aunque mucho más, el ministro de Salud, focalizada, pero claro, para ellos, focalizada es todo menos esto. No es nada salvo esto. No. Su idea de focalización bastante extraña. Y ninguna palabra, Abel, sobre las regiones del país que no tienen enfermedad. Es como si fueran invisibles. Invisibles. No quieren hacer nada. En Apurímac, no quieren hacer nada en Huancavelica, no quieren hacer nada en Ayacucho, no quieren hacer nada en Cusco ni en Puno. Nada, ni tocarlas. Pero señores, ¿por qué los niños no pueden ir ahí al colegio? Si no está la enfermedad. Sobre los 3.000 metros de altura, algo pasa, no sabemos todavía qué, pero algo pasa que la enfermedad no se expande. Dejen a los niños de zonas rurales andinas ir al colegio, por Dios, ¿por qué les quitan esa oportunidad? ¿No? Ya es una cosa de necedad absoluta, ¿no? Rosa María, tenemos que ir a la pausa, nuestro invitado ya está esperándonos. Ya está esperando, hemos estado en gran raje. Ya. Ahora dice, produce que el jueves van a abrir las puertas de los centros comerciales. ¿Cómo si Ojalá. no lo van a Supremo? Lo van a aprobar el miércoles. Ojalá. Y el jueves abren.
O sea, ¿te das cuenta de la improvisación? ¡Ah! Vamos a la pausa y volvemos. Vamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Al aire. Continuamos, Rosa María, ya estamos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Gino Costa, que ya está listo para atendernos en esta mañana. Adelante, Rosa María. Muy bien, muchas gracias al congresista Gino Costa, que nos acompaña también, como nosotros, todos desde casa. Y quería empezar por todo el asunto de inmunidad parlamentaria. El congresista ha presentado un proyecto sobre este tema. Es un problema serio, complejo, que ha costado, digamos, una de las razones por las que se desprestigió el Congreso anterior fue por no querer modificar esto. Parece ser que el congresista Chejade, que preside la Comisión de Constitución, pues ha retrocedido y ha presentado un dictamen en el cual prácticamente no pasa nada. Cuéntenos, congresista, ¿qué está pasando respecto a la inmunidad parlamentaria en el Congreso, en el debate actual, en este momento? Este ha sido, como tú bien dices, un asunto decisivo en el Congreso anterior, que ha contribuido al desprestigio del Congreso y a alimentar este tremendo apoyo a que se disolviera el Congreso. Se ha disuelto por otras razones, pero, políticamente fue decisivo. Lo que uno esperaría es que, como con otras cosas que quedaron pendientes del Congreso anterior, que es el heredero, que va a complementar, ¿no es cierto?, recoge y termina. Y eso no está ocurriendo. Hay tres opciones frente a la inmunidad. Dejarla como está, con pequeñas modificaciones, que es lo que hizo el Congreso anterior. Mantenerla, pero permitir que quien la levante sea, por ejemplo, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, o hay quienes dicen la Junta Nacional de Justicia, y eliminarla, como Colombia y como muchos países del mundo. Todo el mundo anglosajón, por ejemplo, ha acabado con la inmunidad hace mucho tiempo. Eso no significa que los congresistas no mantengan lo que se refiere a la protección por los votos y por las opiniones. Eso se mantiene en la Constitución. Y tampoco que pierdan la protección que tiene frente a los delitos de función. Es decir, si tú, digamos, te procesan por algo que tiene que ver con tu trabajo. Eso pasa por el Congreso y el Congreso tiene que decidir si se te protege o no. Estamos hablando acá de delitos comunes. Tú matas a alguien y tienes la protección del Congreso. ¿Por qué ese privilegio? Hoy día nosotros consideramos que no es necesario. Entonces, la bancada morada ha presentado un proyecto para eliminarlo y hay 4 proyectos más en la misma línea. Uno de ellos presentado por el presidente de la comisión, el congresista Omar Chejade.
Entonces, a mí me ha sorprendido ayer recibir el predictamen, que es un predictamen que pretende mantener la institución como está, con muy pocas variantes. Yo espero que en el debate ese proyecto sea puesto de lado y por lo menos convengamos en que esto se mantenga la inmunidad y que quien la levante sea pues la Corte Suprema de Justicia, que es lo que propuso la Comisión Tuesta hace un año. Esa sería una fórmula de transacción. Claro, pero ¿no le parece que hay un conflicto de interés manifiesto en el caso del señor Chejade? O sea, él es un beneficiario de la inmunidad parlamentaria, porque a él no se le procesó, como sí se hizo con su hermano, que no era congresista, y su hermano estuvo preso por efectivamente tráfico de influencias y negociación incompatible. A él lo salvó la comisión permanente de ese entonces, y él es el que tiene ahora que decidir, promover, discutir, presentar dictámenes. ¿No podrían decirle que por favor para este tema se abstenga de ser el presidente de la comisión? Es verdad, ese es un antecedente bien relevante para este tema, ¿no? Yo lo había olvidado, pero en efecto, él fue procesado, no pudo ser procesado, mejor dicho, su hermano que participó en esa reunión lo fue, y fue privado de libertad, fue preso, me parece que 2 o 3 años, como consecuencia de esa investigación. O sea, sí incurrieron en delito, y si no lo alcanzó a él la justicia fue gracias a la inmunidad parlamentaria. Eso es lo que nosotros venimos diciendo, que la institución ya no se justifica, y hay que encontrar una fórmula, si no es la eliminación total, por lo menos que sea otro órgano el que la levanta, porque el Congreso ha incurrido en uso y abuso de la institución. Y la evidencia está ahí, no más del 10% de los pedidos de inmunidad son aceptados. Claro. O sea que... Ahora, el problema acá, y hay que decirlo, bueno, el señor Chejade tiene un punto, necesita 87 votos en 2 legislaturas. A pesar de que esto fue un tema de campaña central, que se le preguntó a todos los partidos, y excepto, yo le diría que excepto el FREPAP, todos los demás se comprometieron a eliminarla o modificarla, en este momento no hay ningún interés en la materia. Pero te voy a decir, déjame que insista, además del proyecto de Chejade, hay un proyecto de FREPAP, hay un proyecto de Podemos Perú, una institución más que en una bancada más que en este momento no recuerdo, y la nuestra. O sea, 5 bancadas, no significa que todas las bancadas respaldan, pero esos proyectos individuales tienen que llevar el respaldo del vocero y por lo menos 5 firmas adicionales. Claro, pero como usted sabe, en la política todo se hace de gestos. Entonces, claro, estos partidos presentan un proyecto, pero luego votan en contra. Presentan un proyecto para satisfacer a sus electores, pero luego a la hora de la hora votan en contra. Y ese es un problema grave. Eso sería lamentable y una gran traición, ¿no? Porque, como te digo, el gran desprestigio del Congreso anterior tuvo que ver con esto, y lo que nos corresponde a nosotros, porque nos comprometimos a eso en campaña y están nuestras propuestas y nuestras declaraciones, fue a sacar adelante la reforma, y este es un aspecto esencial de la misma, al igual que, por ejemplo, impedir que quienes tienen una sentencia en primera instancia puedan ser candidatos, que es una forma de ir restringiendo los espacios para que gente en problemas con la justicia no pretenda pues entrar a un cargo, a una función pública a través del voto popular, ¿no? Eso también fue votado en el Congreso anterior, y fue votado bien el impedimento para postular con sentencia en primera instancia. Pero claro, para hacer reforma constitucional necesitas 2 legislaturas sucesivas, y se juzgó que lo que se votó en la legislatura que terminó en julio del año pasado, digamos, no, esta no puede ser considerada, ¿no es cierto?, sucesiva a esa. De manera que tenemos que volver a votar inmunidad e impedimentos. Y en ambas están habiendo dificultades. Y si no votamos de acá a 2 semanas, estas reformas no se podrán hacer y no podrán tener aplicación en el próximo proceso electoral. Ahora, como eso, tienes paridad y alternancia pendiente, tienes la eliminación del voto preferencial pendiente y tienes las internas de los partidos pendientes. Los organismos electorales sobre esto último han propuesto que ellos organizan las internas con voto electrónico no presencial para que no haya ningún problema de salud pública. Y en eso son la OMPE, el jurado y el RENIEC que han hecho esta propuesta a la comisión. Y sin embargo estamos discutiendo por separado paridad y alternancia, que es un componente de democracia interna. Ahora se ha unido paridad y alternancia con voto preferencial,
porque cuando se cayó la votación paridad de alternancia dijeron, no, hay que amarrarlo a voto preferencial, porque si aprobamos paridad de alternancia sin eliminar el voto preferencial, después la agujereamos. Se juntó. Ahora están pidiendo que se separe otra vez. Entonces, lo que yo te digo es que acá hay una falta de espíritu reformista total. Darle la vuelta y la espalda a la gente que votó por nosotros con el compromiso de que se hacían las reformas que da muchísima pena y que contrasta, Rosa María, con la velocidad con que se aprueban entre gallos y medianoche como pan caliente proyectos populistas sin tener la opinión de las autoridades responsables, sin contar con dictamen, sin haber pasado por comisiones. Eso ocurre todas las semanas. Ahora, tenemos por lo menos 1 o 2 proyectos de ese tipo y sin embargo la reforma política y la lucha contra la corrupción y la elección del nuevo Tribunal Constitucional y la reforma judicial no pasa nada. Lo único que ha sido aprobado por el Congreso de ese tema es eximir a los congresistas de una declaración jurada de intereses como el resto de altos funcionarios públicos. Eso te pinta un poco el nuevo Congreso, muy propenso a sacar adelante leyes populistas sin ninguna consulta y sin ninguna deliberación y tremendamente, digamos, lento, ¿no es cierto?, en procesar las reformas institucionales en el marco de la lucha contra la corrupción que nos comprometimos a sacar adelante. Hay otro tema, congresista, que para usted fue importante en el Congreso anterior. Me refiero a los casos de los fiscales supremos. Caso Chávarri, caso Rodríguez Montesa, caso Tomás Aladino Gálvez. Esos casos tenían que verse ahora porque fueron sistemáticamente protegidos por el fujimorismo. ¿Por qué no se están viendo? Eso tendría que verse ya. Bueno, porque primero se han instalado las comisiones ordinarias y después las comisiones especiales. Y tú sabes que la subcomisión de acusaciones constitucionales es un órgano de la comisión permanente. Y es la última en haberse instalado. Todavía no se ha reunido, pero ya se han votado sus integrantes, ya sabemos quiénes van a estar sentados ahí en esa subcomisión, pero todavía no ha comenzado a funcionar. Claro. Otro ejemplo que grafica bien las prioridades, lamentablemente las prioridades de este Congreso. Claro, y el tema de conflicto de interés nuevamente. Se ha nombrado como integrante de esa subcomisión al señor Messía, cuando el señor Messía ha sido abogado de los procesados que ahora tienen que volver a pasar por esa comisión. ¿Cómo puede ser él abogado y luego juez? O sea, eso es inaceptable. Y el vicepresidente es el señor Valdés, que es vicepresidente del Congreso, ¿no es cierto?, que según denuncias periodísticas ha tenido 156 conversaciones telefónicas con diferentes sospechosos de integrar los cuellos blancos del puerto y está sentado ahí como segundo vicepresidente. Entonces va a ser muy difícil, pero eso es lo que tenemos como Congreso. Lamentablemente no esperamos nunca que íbamos a terminar con esta representación, pero es lo que ha querido el Perú y con eso tenemos que lidiar. Ahora, se está criticando a la bancada morada, creo que se ha congelado el congresista, ya lo tengo ya, se está criticando a la bancada morada que se están absteniendo en las votaciones. El caso de los peajes, por ejemplo, una norma manifiestamente inconstitucional, viola el artículo 62 de la Constitución. ¿Por qué ustedes no votaron en contra? ¿Por qué se abstuvieron? Bueno, porque es una bancada que nueva, se está comenzando a afiatar, hay diferentes opiniones y a veces no estamos de acuerdo en apoyar una medida, pero no hay acuerdo sobre si votamos en contra o sobre si nos abstenemos. Entonces, la abstención es una forma de decir no te doy mi voto, pero no rechazo de plano la medida. Entonces, responde en muchos casos a la necesidad de mantener la cohesión de la bancada, que no hemos logrado siempre, pero estamos trabajando en ello. Lo importante ahí es no dar el voto a una norma con la que no estás de acuerdo. Ideal sería, en mi opinión, ¿no es cierto?, si no estás de acuerdo, decirlo y rechazarlo abiertamente. Claro. Entre otras cosas porque hay una parte importante de la opinión pública que no ve con buenos ojos lo que está ocurriendo en el Congreso. Y dentro del Congreso el microclima te lleva a decir, oye, si 8 de 9 bancadas están a favor, porque es una medida popular, porque responde al reclamo ciudadano, ¿cómo vamos a parecer contrario a ella? En todo caso, abstengámonos. Ok. Entonces, yo creo que
políticamente es un error, nosotros lo discutimos internamente y yo espero que la bancada, a medida que se vaya afiatando, vayamos evolucionando hacia una posición de entender que votar en contra tampoco es, digamos, insultar a tus colegas congresistas que están votando a favor. Simplemente no estás de acuerdo con la medida. En esa, como en otras, nos hemos abstenido. En varias otras hemos votado en contra y en otras el voto ha ido dividido, ¿no? Bueno, sería bueno tener un poco de cohesión porque los electores votamos votamos siempre por un partido, no votamos por la división de los votos, votamos por un partido. El voto preferencial nos lleva a creer que votamos por una persona, pero votamos por un grupo. Y trabajamos mucho en ello, Rosa María, créeme. Eso espero, porque lo que se están jugando, y eso no saben tal vez los demás bancadas, son las elecciones del próximo año. Como el periodo es muy cortito, lo que tenemos en este momento es una exhibición de lo que serían si alguno de ellos llegara al poder. Y es aterrador, la verdad. Pero lo que habrás visto de parte de la bancada morada, más allá de si votamos en contra o nos abstuvimos, es una gran dosis de responsabilidad, de sensatez, ¿no es cierto? Y de compromiso con nuestras propuestas en la campaña electoral. No estamos a favor del populismo, no estamos a favor de los privilegios, y quisiéramos que todo el paquete anticorrupción y reformas institucionales tuviera un peso más relevante en la agenda del Congreso y estamos trabajando para que así sea. La semana pasada hemos remitido una carta a la Junta Directiva llamando la atención de que no podemos operar de la siguiente manera. La Junta de Portavoces se reúne el martes o el miércoles, escoge algunos proyectos de ley, los exonera de trámite de comisiones y eso es lo que pasa a la orden del día del Congreso. Entonces no tenemos tiempo de prepararnos, no se han pedido opiniones a los entes responsables se enteran la noche anterior y mandan una ayuda en memoria que empieza a circular y se dice, no, acá está la opinión del ente responsable. Y aprobamos normas. Mira, la última ha sido la creación, ¿no es cierto?, de esta cuenta bancaria en el Banco de la Nación para todo joven que va a sacar su DNI. Es una decisión estupenda, porque te permite ayudar a, ¿no es cierto?, cerrar la brecha de inclusión financiera. Pero se ha hecho a las patadas, entonces a la hora de votar uno no sabe qué cosa está votando en realidad, porque llegó al Pleno un proyecto, se discutió, fue a cuarto intermedio y tú recibes 10 minutos antes de votar un proyecto totalmente distinto que el que habías visto, que no tiene opinión de nadie. Entonces estás votando un poco a ciegas. Va a tener que observar seguramente el Poder Ejecutivo, no sé si lo hará, pero probablemente lo haga. Entonces tienes que preguntarle al Banco de la Nación si lo puede hacer. Bueno, la superintendencia de banco sí sabemos, opinó. Entonces se dijo, no, yo opinó la superintendencia, y efectivamente había opinado, pero no le habían hecho caso. Mandó un proyecto de texto de sustitutorio, no lo aceptaron. Cuando finalmente mira, es un detalle, pero cuando se manda al cuarto intermedio, se decide que no sea la Comisión de Economía quien lo vaya a ver, sino la Comisión de Descentralización, porque Economía era segunda comisión en un tema eminentemente financiero. Claro. Bueno, fue a descentralización y en descentralización preguntamos y nos dijeron no se preocupen, queremos escuchar a la SBS, a RENIEC, al Banco de la Nación y a la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM. El lunes a las 10 de la mañana estamos convocando reunión, tranquilos. Esto era 9:30, 10 de la noche. Ajá. A las 12:40, cuando ya estaba por cerrarse el pleno, el presidente dice, a ver, terminó el cuarto intermedio, vamos a votar el texto que ha preparado el presidente de la Comisión de Descentralización. Y votamos de esa manera. Los engañaron. Nos engañaron. Con engaño. Nos engañaron. Y algo parecido ocurrió. Mira, con gente que lo engaña, eso ya pues merece el voto no a todo lo que se presente. No se puede trabajar con gente con la que no tiene palabra. ¿Qué clase de política se puede hacer así? Es imposible. El pleno anterior, del jueves anterior, no este que ha pasado, aprobamos pasar a los CAS de salud y de salud a la planilla. Es una barbaridad. Sin haber pedido la opinión del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía.
Claro. sin saber cuántos van a pasar de un régimen laboral a otro y sin saber cuánto va a costar. Es una maravilla. Y sin tener iniciativa de gasto, porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Obviamente, O sea, obviamente. Es inconstitucional, pues ya también lo van a observar porque es absurdo. Ahora, el problema es que cuando el Ejecutivo observa, y con razón, votan por la insistencia. La norma de peajes, que nos va a costar carísimo, carísimo a todos los peruanos, y una vergüenza internacional sin nombre, es culpa del Congreso. Y eso, yo decía, ¿por qué no asumen pues responsabilidad con sus patrimonios, los que han votado esa barbaridad? De repente así se serenan. Pero vienen cosas peores. Se está tratando de votar una ley que condona deudas bancarias. Con lo cual, de verdad, viéndolo bien con el presidente de Caja Cusco, lo hemos entrevistado en este programa, se quiebra todo el sistema de cajas. Todo. Y no hay forma de que el Fondo Seguro de Depósito cubra la falencia, porque el Fondo Seguro de Depósito normalmente... Cubre el 10% cubre el 10% de los préstamos. 4.000 millones frente a 32.000 millones me parece que es. Si condonan las deudas, si se aprueba, digamos, el jueves... 42.000, perdón. Sí. Claro. El viernes va a haber una corrida de pánico financiero de terror, porque hasta el último ahorrista del Perú va a ir corriendo a la caja a sacar su plata, porque la caja va a quebrar y no le pueden devolver su plata porque el Fondo de Seguro de Depósito no alcanza. Ese es el grado de salvajismo con el que se está manejando la economía desde el Congreso. ¿No pueden hacer algo para parar a estas personas y explicarles que están a punto de quebrar todo el sistema económico peruano? Mira, ahí ha pasado una cosa muy interesante, porque el presidente de la Comisión de Economía, que es Anthony Noboa de Acción Popular, el mismo, digamos, a quien sacaron de juego en el asunto del Banco de la Nación, convocó a las cajas municipales, a las microfinancieras, a Asbank, a la Confiep y a todos los, digamos, distintos componentes del sistema financiero, porque hay grandes, hay medianos y hay pequeñitos. Estuvieron todos el lunes de la semana pasada, de 7 de la noche a 10 de la noche. Y hubo consenso entre todos estos actores del sistema financiero que sería muy grave. Y entonces lo que han decidido es sacarlo de economía, porque el predictamen que iba a salir de la Comisión de Economía tenía, digamos, o no salía, o tenía que ser una cosa, digamos, muy distinta de lo que tenían en mente. Entonces se lo han llevado a Defensa del Consumidor, donde no han escuchado a los actores. Y no están tomando en consideración lo que ha dicho Ruiz Caro, por ejemplo. Ruiz Caro ha dicho que en las cajas municipales, y sobre todo las municipales, el 70% de los préstamos ya fueron reprogramados. Es decir, de común acuerdo a las cajas con los deudores, se han puesto de acuerdo en función de la capacidad de las cajas y en función de la capacidad de los deudores. Entonces, esa es una cosa, pero hay 30% que sigue pagando. ¿Por qué a ese 30% le vas a decir tú ya no pagas, si puede pagar? Y ese 30% te permite seguir funcionando. Y en los otros casos, uno será un mes, el otro 2 meses, le ajustan los intereses en función, porque a los bancos y a las financieras y a las cajas les interesa mantener a sus clientes y el negocio de sus clientes próspero. No les interesa cogotarlos porque ellos viven de sus clientes. No, pero el problema más grave es el interés de los ahorristas. Ahorristas que meten el dinero en caja porque te pagan 5% y vives de tu interés. Y vives de tu interés en la medida en que hayan préstamos y que se paguen esos préstamos. Están destruyendo el capital de los ahorristas. Eso es un asalto. El problema, congresista, es que ¿quién le quita a la Comisión de Economía el poder de decidir? ¿La mesa directiva? ¿Quién es el que le quita? Se me dice, le han quitado economía. ¿Quién le quita? Digamos, seguramente ha prosperado una iniciativa parecida en defensa del consumidor cuando se han dado cuenta. Nadie le tiene que quitar, simplemente en defensa del consumidor la misma iniciativa que estaba con dificultades de prosperar en economía por la decisión de su presidente de escuchar, ¿no? Termina canalizándose por una comisión donde no quieren escuchar a los entes financieros, no les interesa. ¿Quién está detrás de esto? O sea, ¿quién?
el congresista Luna Morales. Luna, el hijo de Luna Gay. Es el que preside la Comisión de Defensa del Consumidor. Ajá. Asociado a una persona que tiene una universidad que ha sido no licenciada, defendiendo a los consumidores, precisamente cuando la SUNEDU, a la que en este momento pretenden, digamos, ningunear, creando una instancia superior que revise las decisiones de la SUNEDU, ha dicho, oye, esa universidad es una estafa. Claro, entonces, quien tiene un negocio donde se está estafando a la gente porque se le ofrece una cosa que no se le da, es quien preside una comisión encargada de proteger a los consumidores de cualquier estafa. Oiga, si el ex congresista Alarcón, perdón, el ex contralor Alarcón preside fiscalización, ya pues, ¿qué podemos esperar? El señor tiene una cantidad enorme de procesos de investigación por las cosas, las barbaridades que hizo en la Contraloría. Ya, no hay ningún problema. Pero bueno, como usted dice, el pueblo votó así. No hay nada que discutir. Claro, entonces nuevamente hay una actitud, digamos, que le otorga poca importancia a los temas de integridad, por decirlo menos, y un casi nulo compromiso con las reformas institucionales que prosperaron para enfrentar los problemas de corrupción, por un lado, y por otro lado hay este entusiasmo con decisiones como estas que parecen en efecto enganchar con lo que la ciudadanía quiere, pero a la postre la van a perjudicar porque en lugar de ayudar a fortalecer la economía peruana y su sistema financiero para que en el momento en que arranquemos, que es el sistema financiero tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de sostener esa reactivación, porque el sistema financiero es el sistema nervioso, digamos, de la economía peruana. Si tú le empiezas digamos, a debilitar el sistema financiero, que es una de las grandes fortalezas que tenemos, no va a haber recuperación. Y los más perjudicados van a ser obviamente los más pobres. Pero como tú dices, regresando a tu punto, si tú no pagas intereses, el inmediatamente perjudicado no es tanto la entidad financiera, sino es el ahorrista que ha puesto su platita a cambio de que le den un interés, ¿no? Que ha puesto su CTS, que ha sacado la plata de su AFP para ponerla ahí porque te dan 5 o 6% promedio, que es atractivo. Frente a otras ofertas, las cajas han sido muy atractivas porque tienen poco costo y ese poco costo te lo dan a ti. Entonces los usuarios están, y claro, para no arriesgar mucho, no pones más que el fondo de seguro de depósito, divide, fraccionas en varias cajas. Hay gente que tiene dinero en 10 cajas, justamente para que el fondo de seguro de depósito lo cubra. El problema es que si no hay fondo de seguro de depósito, simplemente quiebra el sistema, la gente va a perder todo. Si ustedes aprueban eso el jueves, hay que decirle a la gente, y no es pánico financiero, esto es sálvese quien pueda. Y el problema es que las cajas no tienen la espalda para entregar el íntegro de lo ahorrado a todos los ahorristas en 24 horas. Es una estampida. Claro. Además, reitero una cosa, eso, por si acaso, es delito. Se llama delito de pánico financiero. O sea, el señor Luna no es responsable por sus votos, pero sí es responsable por generar una situación de pánico financiero que es delictiva. Y cuando termine su mandato debería ser procesado y condenado por generar un estado de pánico financiero. Habría que esperemos que esa iniciativa no prospere, ¿no? Pero bueno, no hay muchos elementos para ser optimista en este momento. Por lo que ha venido ocurriendo lamentablemente en el Congreso. Ya tenemos ¿cuántos de estos proyectos aprobados? 7, 8, 9, cada semana tenemos una nueva norma, ¿cierto?, que aplaudida por la galería, no sabemos con qué entusiasmo ya se empezará a ver también en las encuestas, pero que vista pésimamente mal por las autoridades que tienen a su cargo manejar la economía en la peor situación de la historia republicana. O sea, no se puede ocurrir nada que ahondar los problemas económicos y financieros en el peor momento, ¿no es cierto?, de la historia republicana. ¿Qué pasó? Usted es uno de los pocos que ha pertenecido a los dos congresos. ¿Qué pasó con los famosos 5.200 soles que se ha pagado a todos los congresistas que se fueron? A los que se quedaron también se les pagó, o sea, a usted y Alberto Belaunde.
Bueno, Alberto se fue. No sé cuál será su situación. La mía es distinta porque yo me quedé, o sea, yo terminé a fin de año, entonces me pagaron mi gratificación, incluyendo diciembre, pero yo había pedido licencia sin goce de haber, o sea que yo devolví diciembre, devolví mi sueldo, devolví todo, no me lo querían aceptar. Yo digo, estás loco tú, si te he pedido licencia sin goce de haber, tú lo sabes. ¿Para qué me pagas? O sea, ¿quieres meterme en problemas? Me lo terminaron aceptando. En enero también yo estaba en licencia sin goce de haber, o sea que no me han pagado, pero me han pagado febrero y la mitad de marzo. Ya. Ahora, yo he consultado y lo que me dicen, yo todavía estoy pidiendo información para saber cuál es la situación y qué debo hacer. Y todavía no me han respondido al Congreso. Pero a quien he preguntado me han dicho, y sí, ustedes tienen derecho a la gratificación o a la parte correspondiente de la gratificación si terminas antes de que termine el periodo para el cual esta corresponde. Claro, pero eso es en el caso de, digamos, de usted que se quedó en la comisión permanente, pero no de los que se fueron. Bueno, lo que ha pasado, dicen que los que se fueron, por ejemplo, tenían derecho a agosto y septiembre, y que eso es lo que les pagaron. Lo que pasa es que en lugar de pagárselo, digamos, en octubre o en noviembre, creo que les liquidaron en enero. Exacto. Se les paga a fines de mayo, por decisión de la mesa directiva. Entonces la pregunta es, si la mesa toma la decisión, no les correspondía, porque si les correspondía, se aplicaba automáticamente la norma. Así es. Entonces, yo no sé qué ha pasado ahí, por qué no les corresponde, si les corresponde, la verdad que no sé. Ahora, la pregunta se cae de madura, ¿no? Porque son pocos los que han... Yo sé que en el caso de Alberto de Belaúnde él ha pedido que le descuenten eso, que él va a devolver, que él no sabía. Bueno. Y sé que hay congresistas, por ejemplo, de Nuevo Perú que han solicitado lo mismo, ¿no? Ahora, usted es uno de los pocos que ha estado en los dos congresos y la pregunta se la deben hacer todos los días y usted mismo se la debe hacer. ¿Qué cosa es peor, este o el anterior? Bueno, lo que pasa es que con lo nuevo uno tiene que ajustarse, ¿no? Y entonces estamos en una situación, y yo ya te decía, muy difícil, porque esto lo tienes que hacer en medio de la pandemia, cuando no tienes posibilidad, ni siquiera conoces a los congresistas, no tienes posibilidad de conversar con ellos, digamos, de manera más distendida, ¿no es cierto? Entonces, es una situación muy difícil. No nos conocemos, estamos comenzando, y claro, hay una avalancha. Ya con el Congreso anterior uno había tenido tiempo de irse adecuando a las circunstancias y sabía con quién lidiaba. Estos meses han sido muy difíciles en ese sentido, porque era una cosa muy novedosa, bloqueadas las reformas institucionales sin ninguna importancia y sin ningún interés, y por otro lado un apetito desmedido por este tipo de medidas, ¿no? Es un escenario distinto, son dos dificultades diferentes, diría. Yo no me atrevería a decir este es peor o mejor que el otro. Yo creo que tenemos un Congreso que no es lo que pensamos que tendríamos, Congreso responsable y comprometido, como te digo, con terminar lo que quedaba pendiente. Y por supuesto, atender la pandemia, pero hemos delegado facultades y la responsabilidad, sobre todo en el manejo económico, le compete al Ejecutivo. Entonces, si queremos legislar, tenemos que escucharlo. No podemos, digamos, atropellar las medidas porque una situación tan delicada requiere dedos de organista. Y hacer lo que estamos haciendo le está complicando las cosas a quien está a cargo de conducir la orquesta, ¿no? Así es. Ahora, en todo caso, ¿usted está seguro que se ha perdido todo el interés en las reformas? ¿De verdad? Bueno, estamos trabajando, mira, en Constitución desde que se instaló estamos trabajando en la reforma política. No, pero está siendo muy difícil conseguir resultados. Ahora, yo creo que hoy día sacamos adelante paridad y alternancia y deberíamos eliminar el voto preferencial. Y espero que mañana que discutimos inmunidad corrijamos este dictamen y por lo menos convengamos que sea pues la Corte Suprema quien lo levante. Y quedará pendiente lo de las internas y tendremos que discutir si las internas la van a organizar las cúpulas partidarias, como siempre se ha hecho, cosa que sería un retroceso en relación con lo que nos dejó el Congreso anterior. O si vamos a decirle a la OMP, oye usted, un militante, un voto, organicen ustedes las internas en serio. Y listo.
Eso es todo lo que necesitamos. Necesitamos además aprobar las 2 reformas constitucionales y luego la ley de desarrollo de la reforma constitucional sobre el financiamiento, una franja más generosa y darle dientes a la OMPE para que pueda cobrar sus multas. Ese es, digamos, el núcleo duro de la reforma política al que deberíamos aspirar en este momento, y tenemos posibilidades de hacerlo, pero está siendo muy duro. Claro, porque da la impresión que estos partidos quieren mantener el status quo, es decir, les gusta como es ahora, les encanta. Claro, pues si no, no hubieran producido este resultado donde ellos están, pero, digamos, no quieren que nada cambie. Esa es la impresión que tenemos, a pesar de que dijeron otra cosa en campaña. En otra campaña todos estaban comprometidos con la reforma política, pero en eso no son muy distintos a los fujimoristas y apristas del Congreso anterior, ¿eh? Se le parecen bastante. Cuando se trata de regalar la plata ajena, son muy entusiastas, pero cuando se trata de imponerse restricciones en aras, ¿no es cierto?, de la integridad pública, no hay esa voluntad. Lo he visto en las declaraciones juradas de interés, ¿no? Crear un sistema especial para los congresistas, cuando hay un sistema ya funcionando con 36.000 altos funcionarios en la PCM. Claro, ahora, en ese punto, ¿cuántas declaraciones juradas de intereses, no importa quién, pero cuántas se han entregado hasta ahora? Bueno, acuérdate que vino la pandemia y ya no se pudo hacer, pero hasta ese momento se habían entregado 10. Claro. A la PCM, ¿no? A la PCM. Y yo ya he presentado hace 10 días o 2 semanas mi declaración jurada ante la Contraloría, pero no hay quien te la recibe. La Contraloría dice: yo no tengo, digamos, atribuciones para esto. Por eso se acaba de cambiar el reglamento una vez más el último jueves. Vamos a ver si eso es suficiente para la Contraloría. No, se ha hecho mal para que en realidad no sea necesario, creo yo, confundir las cosas, retardarlas, ¿no es cierto?, cansar a todo el mundo. Porque hay cosas que sí son importantes de saber. Por ejemplo, ¿cuántos congresistas se beneficiarían con préstamos condonados si se aprueba la norma? Por ejemplo, ¿cuántos tienen hipotecas, deudas personales, deudas empresariales? Están buscando este negocito y por eso quieren sacar esta norma. ¿Cuánto debe la universidad del señor Luna, por ejemplo, o el señor Luna y su hijo, etcétera? ¿O cuántos tienen negocio de camión? ¿Cuántos tienen transportistas en la familia que les han tenido que regalar los peajes de todo el Perú? O sea, por eso es que es relevante, pues, la declaración jurada de intereses. Claro. Y entonces lo que han dicho es: ahora la vamos a hacer ante la Contraloría. Entonces, lo lógico es, ante la Contraloría se hace la misma declaración que creó el decreto de urgencia del gobierno en diciembre del año pasado. No, esa no. Nosotros, como somos autónomos, le vamos a pedir al Contralor, bien sorpresivo este amor por el Contralor y esta confianza absoluta por él, ¿no? Le vamos a pedir al Contralor que él diga cuál es la declaración jurada que tenemos que hacer. Ah, ya. O sea, no nos vamos no va a ser la misma. No es, lo que se ha dicho es, la diferencia es que en lugar de hacerla la PCM, que la puede manipular y utilizar mal, la vamos a hacer en la Contraloría, que sí nos inspira confianza y que corresponde como ente autónomo que es el Congreso. Congreso no puede ponerse en manos del Ejecutivo. Lo que no entienden es que el Ejecutivo no es que manipula esa, ni investiga, ni fiscaliza. El Ejecutivo tiene una base de datos. Cada congresista entra, pone sus datos y eso se queda ahí, para que lo veas tú, para que lo vea quien quiera. Para que lo vea, no, es público. Y quien lo fiscalice y quien investiga si dice la verdad o no, no es la PCM, sino es el ciudadano, el periodista, quien quiere entrar ahí. El fiscal. El fiscal cuando corresponda. Ahora, la declaración que se va a hacer a la Contraloría en el futuro, ¿va a ser pública o no? Esperemos, ¿no? Esperemos, pero va a ser secreta, no se sabe cómo funciona, yo no sé cómo funciona ese sistema y veremos. Yo quiero saber de verdad cuántos tienen taxi colectivo en su familia, cuántos tienen transportista de carga, de verdad, cuánto debe en total los 130 congresistas al sistema financiero. Si sumamos todo eso, va a ser un paquetito interesante, ¿no es cierto? Porque es evidente que están buscando rentitas. O sea, rentitas, ni siquiera una renta, rentita, ¿no? Exonérame de esto, dame esta cosita, quítame el peaje. Entonces, sería bueno que tengamos esta información de manera pública. Entonces, por favor, insista con eso, que
que si van a publicarlas en la Contraloría, estén en una página web donde todos los peruanos podamos entrar a ver qué negocios tienen los congresistas y sus parientes. Y con eso podremos saber exactamente qué conflictos de interés tienen. Pero si no es público, ¿para qué? ¿Para qué sirve si no es público? ¿Para que el Contralor duerma con eso? No tiene sentido, ¿no? Tiene que ser público. Ahora, una forma de protestar congresista contra eso, ya de una manera rebelde, todos ustedes tienen páginas web personales como congresistas, ¿no es cierto? Publicar su declaración de intereses en su página web, ¿no? Y hacerle ver a los demás, y le dicen a los demás colegas, yo no tengo nada que ocultar. No sé tú, yo no. No, yo presenté inmediatamente mi declaración jurada de interés y está en la base de datos de la PCM. O sea que ya es pública. Por eso. Desde que se abrió el nuevo Congreso. Claro, y yo ya la había hecho pública en el Congreso anterior, aunque no estaba obligado a hacerlo, porque lo pidió Transparencia. Y me parece que fuimos entre 20 y 25 congresistas del Congreso disuelto que, digamos, respondimos a la invitación de Transparencia publicando, no sé si fue en nuestra página web, pero lo publicamos. O sea que está esa declaración más la nueva, más la que he querido hacer en Contraloría, pero me han dicho que no, acá todavía no tenemos nosotros facultades para recibir ninguna declaración. No hay formulario, señor, no hay formulario. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al congresista Gino Costa. Abel, no sé si tienes alguna pregunta del público en este momento que quieras hacer. Vamos a ver si Abel tiene alguna pregunta, pero viene dura la semana. Viene dura la semana y las semanas, digamos. Las semanas y los meses. Abel, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Bueno, más que pregunta, hay una solicitud de los trabajadores de Avianca que están que escriben, le piden, bueno, no sé, no explican bien el caso, pero me parece que son trabajadores despedidos. Es una empresa que entraba en liquidación, y como entraba en liquidación, no les toca indemnización por despido, y quieren su paquete de indemnización por despido, quieren sus 12 sueldos. Cuando hay un cese colectivo, y en este caso están despidiendo 800 personas, porque la empresa cerró, no hay indemnización por despido. Ese es el problema que ahorita tienen los trabajadores. Y hay que advertir que si el Ministerio de Trabajo sigue forzando a las empresas a pagar, denegando sus pensiones perfectas, todas se van a ir a la quiebra y no va a haber indemnización por despido. Empresa quebrada no paga liquidación, 12 sueldos. Empresa quebrada cierra. Y el Ministerio de Trabajo lo que está haciendo es provocar el cierre de las empresas en el Perú. Entonces, lo que está pasando en Avianca, lamentablemente para ellos, es legal. Lamentablemente. Yo entiendo que es horrible quedarte en medio de la calle sin un centavo y no me lo tienen que contar porque me ha pasado muchas veces. De todos los sitios donde me han votado, nunca me han pagado una indemnización por despido. Sé perfectamente lo que es. América Televisión, ATV, Exitosa, jamás me han pagado una indemnización por despido, y me han votado de todos lados. Pero, hay que entender que esa es la ley. No les corresponde. Pueden litigar, eso sí, pueden litigar y mi consejo es que litiguen, pero no creo que les den una indemnización por despido porque la empresa ha cerrado en el Perú, cerró sus operaciones. No hay indemnización por despido. Ese es el problema, ese es un problema serísimo, congresista. El Ministerio de Trabajo en este momento no aprueba las solicitudes de suspensión perfecta. No las aprueba sin motivar, de manera absolutamente inconstitucional. Tengo las resoluciones, te dice, según el informe tal, usted no cumple con los requisitos, no te adjuntan el informe tal, no conoces absolutamente nada. Muy bien. Bueno, lo que vamos a tener son, bueno, si tú estás en el Titanic, ¿no? Tienes botes para algunos, estás tratando de salvarlos, y te dicen, no señor, se ahogan todos. Ah, bueno, pues se ahogan todos, sin liquidación. Ese es el Ministerio de Trabajo en este momento, por si acaso, les aviso. Claro, no, la suspensión perfecta existía en la legislación y lo que se ha hecho por decreto de urgencia es ayudar con que, por ejemplo, los trabajadores que se someten a ella mantengan su seguro cubierto por el Estado y segundo, se les pueda también dar una ayuda económica en función de sus ingresos. Eso no estaba en la figura inicial. Eso es parte de uno de los decretos de urgencia. O sea que es menos malo que terminar como tú dices. Lo ideal sería no llegar a ese extremo, pero
¿qué hacen las empresas que no tienen la liquidez para mantener a su personal? Lo ideal es no romper el vínculo laboral, esperar a que termine la crisis para volver a reengancharlo, y mientras tanto por lo menos tiene seguro social y alguna ayuda de parte del Estado. Y te permiten retirar todas las CTS. Te permiten retirar las CTS, pero claro. Como el ministerio no aprueba, el banco no te permite retirar las CTS. Ah, es genial, estás atado de manos, sin trabajo y sin tu CTS, porque el banco dice, bueno, si el ministerio no aprueba la suspensión, no te puedo dar tu CTS. ¿Ah? O sea, es lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo es un crimen con los trabajadores y con las empresas. Nos está dejando, o sea, a la cifra de abril, de 2.800.000, se viene todo lo que viene ahora, porque van a cerrar. No hay forma, nadie puede abrir en estas condiciones. O sea, usted quiere que yo le pague planilla completa a todos y no he vendido nada en 3 meses. ¿Cómo hago? Cuénteme. Magia. Es increíble, ¿eh? Pero bueno, así estamos, congresistas. Nos tenemos que ir despidiendo. Muchas gracias, Rosa María. Ahora, nos vamos. Pregunta final. ¿Se trabaja más que antes ahora? Porque los veo todo el día en la pantalla ahí. Unos se van quedando dormidos. Las reuniones, primero que uno empieza antes y termina después. Las reuniones son larguísimas porque como todo el mundo está en casa. Claro, pero el problema es que no pueden estar votando pues a las 3 de la mañana, congresista. No se puede. No. Eso le quita, digamos, transparencia al proceso legislativo, porque la deliberación tiene que ser pública, ¿no? Por más de que no haya mucha gente que está siguiendo los debates, tienes presencia en prensa, tienes presencia de investigadores, por ahí alguien entra y sale, o sea, estás sometido tú al ojo público, ¿no? A las 5 de la mañana eso es imposible. Sí, y se está convirtiendo en un patrón, ¿no? Así como se exonera el trámite de comisiones y llega al pleno sin ningún dictamen y discute sin ningún dictamen, eso es gravísimo porque el dictamen tiene la historia del proyecto de ley. ¿Qué han opinado los distintos actores? ¿Por qué lo han hecho? Eso no, tú imagínate discutir un proyecto de ley sin dictamen. Entonces a eso agrégale que la discusión tiene lugar cuando estás exhausto, a las 1 de la mañana, a las 2 o a las 6 de la mañana, como fue lo que votamos sobre el sistema de salud y el personal que pasa de un régimen a otro. 6 de la mañana, habiendo comenzado, digamos, a las 10 de la mañana del día anterior. Comparadas, por supuesto, pero no. Ojalá que eso se vaya corrigiendo. Hay muchas cosas que corregir y yo espero, ¿no es cierto?, que digamos, la demanda interna, porque hay congresistas y bancadas como la nuestra que estamos exigiendo que eso cambie, y la demanda externa, ¿no?, que es más importante todavía, ante la mayoría abrumadora que hay, que se ha embarcado en esta forma de proceder que es anticonstitucional y antirreglamentaria. Bueno, muchas gracias por ponernos al día, congresista. Nos vamos a despedir. Abel, nos vamos despidiendo también contigo. Nos vamos despidiendo. Nos vemos mañana nuevamente con todos ustedes. Gracias, congresista, gracias al público. Gracias. Hasta mañana. Chao, chao. Nos vemos, Rosa María, nos vemos, congresista. Cuídense mucho y hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.